Seguimos conversando con el señor Felipe Mujica, secretario general de El MAS. Tenemos una pregunta para usted, que además creo que muchos se la hacen en casa. ¿La oposición venezolana está entrampada en este momento en nuestro país? Mira, la oposición venezolana tiene que hacer lo que yo llamo una reflexión estratégica, que le permita, incluso lo voy a citar a mi amigo Henry Ramos, que permita hacer lo que Henry Ramos hace 2 semanas le propuso. Le dijo, mire señores, hay que despolarizar. En eso coincide plenamente con lo que él más viene diciendo. Y la segunda cosa que le dijo Henry fue, hay que crear un escenario en donde se pueda analizar y se pueda evitar seguir incurriendo en el error de dar la pelea donde nos las monta el adversario, que forma parte también de toda esa reflexión. Si esas dos reflexiones pudieran dar, si se pudiera comprender que la oposición tiene que dejar de hablarse a sí misma y tiene que hablarle al país, que la oposición tiene que salir al encuentro de toda esa parte de los venezolanos que antes fue votante o simpatizante de Chávez y que en este momento no tiene referente y que no es la MUC el referente, ni va a ser la MUC, que eso forma parte precisamente de lo que tiene que ser ponderado, porque la MUC, al igual que el oficialismo, son las dos cabezas de la polarización en Venezuela. Entonces, si yo voté por Chávez, por ejemplo, en el pasado, y yo decido no seguir votando por el oficialismo, yo no voy a pegar el brinco para la MUC. Yo voy a buscar un espacio distinto. Y si hay algún militante de la oposición que dice no me gusta la MUC, tampoco voy a pegar el brinco para el oficialismo. Entonces, ¿pero ese centro... cuántos años, señor Mujica, han pasado para que la oposición entienda esto? Porque si en este momento los chavistas descontentos se quieren pasar a la oposición porque están de una u otra manera distantes a las propuestas o a las gestiones del presidente Nicolás Maduro en este caso, y no se van a pasar a la MUD porque es el otro polo de la política venezolana, ¿a dónde caen? ¿Caen al vacío? No, no caen al vacío, si es que el Venezuela tiene muchas experiencias sobre eso. Por ejemplo, en el año 83, Luis Herrera Camping, Viernes Negro, se produce la primera decisión de los venezolanos como producto de esa circunstancia, que votaban por AD, votaban por COPEI, votaban por el MAS, de meterse abstencionista. Ese abstencionismo fue tomando camino hasta que desembocó en un momento de violencia, que fue el Caracazo, y en un momento electoral, que fue la victoria de Caldera, con el Chiripero y con el MAS. También desembocó en el campo de Chávez, posteriormente en el año 98, en las condiciones que ya comentamos. Y mientras eso estaba pasando en los estados venezolanos, en cada uno de ellos, había situaciones distintas. Por ejemplo, Andrés Velázquez ganó en Bolívar rompiendo el bipartidismo. Carlos Tablante ganó en Aragua, rompiendo el bipartidismo. Iván Colmenares ganó en Portuguesa, Lolita Nillar en el Zulia, Ramón Martínez en Sucre, Armando Salazar en del Tamacuro. Hay una cantidad de ejemplos en donde un camino está claro. Y ese camino es el que hay que retomar, que es el camino del encuentro, insisto, en la necesidad de romper ese esquema polarizado que no nos lleva a ninguna parte y que a partir de allí se comiencen a establecer coincidencias sobre la base de los problemas de los venezolanos. Nosotros tenemos muchísima participación del público. En la medida de lo posible, esta es una solicitud. Yo sé que para los políticos es muy complejo. Señor Mujica, respuestas cortas, sí. Respuestas cortas. Y nuestro compañero Gabriel López ya está listo. Efectivamente, Carolina, señor Mujica, un gusto que esté con nosotros hoy en Primera Página. Empezamos con los comentarios. Por ejemplo, Carlos Leandres pregunta y dice, ¿es hora de dolarizar la economía? Es uno de los conceptos básicos. ¿Cree que las condiciones están forzosamente dadas? Bueno, yo creo que eso en Venezuela no es sencillo, a pesar de que es una de las recomendaciones que están dadas. Se habla de 3 recomendaciones. Se habla de la necesidad de la unificación cambiaria, se habla de la necesidad del control de cambio y que todo eso pudiera llevar eventualmente a un sistema como el que tiene Ecuador, en donde la moneda es fundamentalmente la moneda norteamericana. @Caroline7016 pregunta, ¿quién es el líder de la oposición y será que la encuestadora no vio las marchas del 4 de febrero? Yo creo que el líder de la oposición, que yo creo que es el líder que el país necesita hacia el futuro, no lo tenemos aún. Y el proceso político que se está dando en Venezuela va a generar, igual que en cualquier momento de la historia nuestra, de la historia de la humanidad, un liderazgo que será identificado por los venezolanos, que en este momento no está, pero aparecerá sin ninguna duda. @Mario Gutiérrez le pregunta, quisiera saber en qué coincide la oposición con el gobierno, ¿qué solución plantean? Bueno, yo diría que lo más importante no solamente es coincidir con lo del gobierno, creo que lo más importante
es en lo que la mayoría de los venezolanos dice cuando se le pregunta cuál es el camino de la solución, el diálogo. Mientras aquí no haya escenarios de consenso, será muy difícil que eso se produzca. Y a quien le corresponde abiertamente tener que crear los escenarios de consenso es al gobierno, porque forma parte de su responsabilidad. @Eduardo Jaime 4 pregunta, ¿por qué el MAS se separa de la mesa? En este momento eso no da una mala imagen. No estamos pensando en el país. ¿En qué se piensa? Por el contrario, el MAS se retira de la mesa precisamente pensando en el país. Ya lo comentamos en el programa. Cuando la mesa se convierte en un ente polarizado, nosotros definitivamente dijimos, no seguimos jugando a la división y a la confrontación inútil del país. Entonces la decisión del MAS es simplemente salir al encuentro de toda esa masa que está allí señalada, mayoritaria, de venezolanos que no quieren saber nada del gobierno y no quieren saber nada de la MUC, y que tenemos interés en crear un nuevo escenario donde podamos caber todos y donde no sea la exclusión el signo del encuentro que hay que hacer en el país. Maximiliano Donat le pregunta, ¿qué opina de la tercera vía ciudadana conformada por ciudadanos emprendedores, preparados y con experticia y sobre todo honestos? Yo creo que la tercera vía, que ha tenido experiencia en otros países, en Venezuela no deberíamos utilizar esa manera de hacerlo, porque si estamos hablando de romper la polarización, crear una tercera vía es crear un tercer polo. Entonces creo que no se trata de quítate tú para ponerme yo. Creo que de lo que se trata es de poder generar el encuentro de la mayoría del país en una solución pacífica, democrática, que permita que el país se pueda recuperar de esta profunda crisis que tiene. La siguiente es una opinión del ciudadano José Soto, sobre la cual queremos sus comentarios. Él dice, la oposición debe conformar una junta de gobierno democrática, no presentar un candidato. Bueno, yo creo que lo de la Junta de Gobierno significaría algo así como que vamos a sustituir al gobierno que existe en Venezuela. Me parece que esa no es la circunstancia que está. La oposición lo que tiene que tratar es de no seguirse equivocando y permitir que las crisis y permitir que lo que está ocurriendo en Venezuela transcurra, y que el centro sea lo que está ocurriendo y no lo que a algunos de nosotros se nos pueda ocurrir creyendo que estamos descubriendo el agua tibia. @Julio Quijada le pregunta, ¿es típico de los políticos que culpen a otro de sus errores? Según el entrevistado, ¿qué aporte ha hecho el movimiento del socialismo a Venezuela? Yo creo que el problema de repartir culpas es un hecho que fundamentalmente, si quisiéramos buscarlo, tenemos que buscarlo en el gobierno venezolano. En términos de contribución, ya la señalé, nosotros desde el campo del MAS, si queremos hablar de la historia del MAS, los aportes democráticos que el MAS ha hecho a la sociedad venezolana son innumerables. Puedo señalar uno de los más importantes. La elección directa de gobernadores fue una proposición del MAS en el siglo pasado. Nosotros hemos hecho aportes en el campo democrático, participando y generando situaciones permanentes en la política. Y creo que el problema no se trata de eludir responsabilidades. Nosotros simplemente hemos dicho, en lo que nos tiene que ver con lo que nosotros somos directamente responsables, lo hemos asumido. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que fue una equivocación del MAS haber respaldado a Chávez, y lo hemos asumido plenamente. Entonces, no se trata de eludir ningún tipo de responsabilidades. @Mauro Martínez pregunta, dentro de la mesa de la Unidad Democrática, ¿no era más fructífero debatir sobre las diferencias que usted está señalando? Bueno, si la mesa de Unidad Democrática hubiese permitido eso, o si lo hiciese, pudiera ser un escenario interesante, pero lo cierto del caso fue que a partir del resultado de las elecciones de gobernadores, el MAS presentó un documento donde se intentó que ese debate se produjera. Recuerdo que la mesa sacó un documento que después se ocultó porque no se sabe a dónde fue a parar el documento, y después la mesa se negó reiteradamente a ese debate. E incluso, lo vuelvo a repetir, cuando se produjo la idea del plebiscito en las elecciones municipales, el MAS abiertamente se opuso a que eso se convirtiera en una elección donde la escogencia fuese entre lo que había ocurrido en abril. Por eso podemos hacer una larga historia de lo que han sido las diferencias del MAS. En todo caso, la mesa lo que debería hacer es una reflexión que fuese estratégica, que se convirtiera en una dirección política y que a partir de allí revisara y pudiera llegar a la conclusión de que uno de los problemas que hay que resolver es que ellos, como una parte de la polarización del país, deben abrir espacio para que las cosas sean de otra manera. @Garibaldi Vázquez dice, el MAS
MAS nunca ha sido un partido con opción. Pregunta, ¿cuántos militantes tienen? Bueno, eso no es cierto. Cualquiera que vea la historia del MAS se da cuenta que el MAS ha tenido aquí gobernadores, ha participado en gobierno, ha puesto presidentes de la República, ha tenido votaciones importantes. Y el MAS simplemente, como todos los partidos políticos del mundo, tiene momentos buenos, momentos regulares, momentos malos y momentos mejores. Entonces simplemente es un problema de cómo son las contingencias y cada circunstancia. El MAS sigue siendo una referencia histórica, una referencia política, y el MAS en este momento forma parte de una reflexión muy importante para los venezolanos. El que no la quiera ver, nosotros respetamos que no la quiera ver, pero eso es su responsabilidad. @Pedro Delgado dice, el MAS es ahora un partido niní. ¿Qué aporte concreto tienen para el país? Antes era un partido guerrero. Bueno, nosotros nunca hemos sido un partido niní, nosotros siempre hemos sido un partido que ha estado asignado por fijar opiniones claras, opiniones definitivas y opiniones que permiten que en lo que el MAS afirma siempre haya un punto polémico. En este momento no somos en absoluto niní. Hemos dicho, este gobierno es el peor gobierno que tiene el país, pero al mismo tiempo hemos dicho, esta oposición que tenemos registrada en la MUC no es alternativa, por lo tanto hay que salir a buscar un escenario distinto, un escenario que sea descentralizado, regionalizado y que permita que los venezolanos podamos encontrarnos de manera mayoritaria. Eso no tiene nada que ver con los niní, es una posición muy clara, la estamos defendiendo, la estamos diciendo, el que no la quiere escuchar o que no la quiera ver, bueno, igual es su responsabilidad. Más comentarios, por ejemplo, Stalin Centella dice, el invitado no considera que existen miles de motivos constitucionales para salir de este gobierno. Sí, por supuesto existen miles de motivos constitucionales y existen miles de motivos para que la oposición rectifique su conducta actual y pueda adecuar una política que efectivamente permita que esto sea sustituido de manera democrática. El problema no es que haya motivos, el problema es que se puedan construir las cosas de manera útil, de manera necesaria y de manera eficiente. No basta simplemente con que uno ande indignado o molesto por las cosas que están ocurriendo. Por razones de tiempo, un último comentario de los muchos que hemos recibido hoy en nuestra cuenta en Twitter, @primera página, para el señor Felipe Mujica. Por ejemplo, Jesús Antonio Coelho dice, buen día, hay descontento en el país y esta es la oportunidad de la Mesa de la Unidad Democrática de ganar la mayoría del Parlamento. ¿Usted coincide? Esta es la oportunidad, en medio del descontento que existe, en que el país pueda romper la polarización. El problema aquí no es seguir teniendo un parlamento de la manera que se tiene donde simplemente dos polos se confrontan, no llegan a acuerdo, hay un gendarme que les dicta la pauta y eso no es un parlamento ni es una asamblea. Nosotros estamos optando por un camino que permita que efectivamente pueda quedar el gobierno en minoría, pero que quede en minoría en vez de un esquema plural, no es simplemente el que yo me quito para poner el otro. Nosotros construimos la idea de que haya un parlamento despolarizado, un parlamento plural y que ahí se pueda efectivamente generar el debate que el país necesita. Ya tenemos que despedir, señor Mujica. ¿El partido MAS participará en las primarias? Ya sabemos que está fuera de la Mesa de la Unidad Democrática, pero ¿va a participar en algunas primarias dentro de la oposición? Nosotros en las primarias de la MUC no vamos a participar, lo hemos dicho claramente. La primaria de la MUC es la mejor manera de hacerle un servicio al gobierno, polarizando para que simplemente el gobierno diga, el día que se hagan las primarias, ese día aparece allí de nuevo el no volverán y el resto de argumentos polarizados que el gobierno utiliza. La primaria es un mecanismo que debe ser utilizado en donde sea propicio, creemos en un escenario desregionalizado, descentralizado y que cada región asuma la responsabilidad de buscar sus mejores candidatos, de buscar su mejor proposición y que además se revise en profundidad lo que está ocurriendo en este momento. Si esos parlamentarios que están allí, todos, los del gobierno y los de la oposición, tienen el mérito suficiente como para poder repetir en su condición de parlamentario. Muchísimas gracias al señor Felipe Mujica, Gracias. secretario general del MAS. Un placer tenerlo el día de hoy en Primera Página.